Bueno, Jorge, Carlitos, vamos a empezar en la columna. Siempre, y siempre lo comento, siempre hay un gatillo, hay un disparador Disparador. que me hace pensar, uy, tenemos que hablar de esto, ¿no? Ayer, perdón, en la semana pasada, al poquito de terminar la columna, me saluda Luis Correa Brito, que somos amigos y Ujú. colegas de pintura además. Y me hace una observación, me pasa un link de, de la web donde básicamente planteaba una información absolutamente errónea con respecto a las vacunas. En este caso era puntualmente con la vacuna del COVID. Entonces me sonó la alarma y dije, bueno, a pesar de todo lo que yo digo de las vacunas, todavía hay resquicios de duda, tenemos que volver a tocar el tema. En el transcurso de la semana, conjuntamente, veo una información que decía, el estado de Florida, no me acuerdo si era en un medio periodístico, no sé si uruguayo o argentino, para el caso da igual, donde decía que el estado de Florida, y nombraba al sujeto actuante, secretario de salud o algo por el estilo, iba a derogar la norma que obligaba a determinadas vacunaciones obligatorias, en total concordancia con lo que piensa el señor Kennedy, que es el secretario de Salud General de Estados Unidos, que es un notorio antivacuna, eh, si es que se puede ser eso, siendo, digamos, se supone que es un señor que ha tenido posibilidad de ilustrarse, eh, pero evidentemente no pasa por ahí, no pasa por la posibilidad de ilustrarse, de educarse, sino que tiene raíces mucho más profundas y oscuras, ¿no? Probablemente este señor esté vivo, posiblemente, no probablemente, pero posiblemente esté vivo, porque hay toda una generación antes que él que se vacunó contra determinadas cosas. Por ejemplo, una hermana de mi madre, murió muy jovencita, a los 15 años, de difteria, una enfermedad que no existe más. Si yo hubiera estado destinado, en el óvulo de ella hubiera sido el destinado a que yo naciera, hoy no estaría hablando acá, porque no hubiera nacido, porque ella murió muy jovencita por difteria, por algo que hoy no hay que morir. ¿Mm? Entonces, todo esto me gatilló, es más, me trajo a colación el recuerdo de una situación hace varios años en Argentina, donde me invitan a formar parte de una mesa de un congreso multidisciplinario médico, y justo como yo tenía cierta actividad, digamos, para periodística ya en ese momento, o sea, tenía una columna de salud hacía un tiempo en un medio radial en ese caso, me pusieron en una mesa donde se hablaba de este tema con respecto a la salud. Y yo era el último, que la última ponencia era la mía. Entonces estuve como 2 horas escuchando unas 686.000 veces la palabra derechos, ¿no? Derechos, 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 derechos. Ok. Y digamos, a medida que cambié sobre la marcha totalmente lo que iba a decir, porque me cayó como la ficha de que por qué me molestaba tanto escuchar la palabra derechos, cuando en realidad en la Argentina veníamos de un proceso tremendo donde los derechos habían sido abolidos, muchísimos derechos, el derecho a la vida para empezar, el derecho a existir, en la época de la dictadura. Entonces, desde algún lugar yo entendía que es como todo, ¿no? Es como la marea, cuando la ola va, la ola viene, como que era bastante lógico que se hiciera un hincapié en los derechos. Pero me llamó poderosamente la atención no escuchar en ningún momento, ni una vez, la mención a la palabra deberes, ¿no? Cuando uní todo esto, e hice como una especie de guiso con estos tres recuerdos, dije, vamos a hablar de derechos y deberes y, respecto a la salud, ¿no?
por supuesto el tema es amplísimo y da para hablar de otras cosas, pero yo me voy a ceñir a hablar de la salud. ¿Y por qué se llama la columna Humanos y Derechos? Bueno, porque la tremenda dictadura militar que hubo en la Argentina a partir del año 76, si ustedes recuerdan, los que son futboleros, en el 78 hubo un mundial de fútbol en la República Argentina. Pleno proceso de dictadura militar, desapariciones, torturas, etcétera, 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 ¿no? Y en ese momento la dictadura, en un arranque de... Esto es muy argentino, muy creativo, en una forma totalmente siniestra y perversa, la propaganda que hacían ante el mundo del Mundial de Fútbol era somos humanos y derechos. O sea, usando la palabra derechos humanos, que eran lo que justamente ellos no estaban respetando, como un eslogan, un siniestro eslogan de humanos y derechos, ¿no? Que me quedó grabado. Y es el que traigo a colación. Bien. Cuestión que vamos al núcleo de la cuestión. Y me voy a permitir leerles algo porque está tan bien construido que yo no creo que lo logre expresar mejor. Derechos y deberes deben ser paralelos y complementarios. El ejercicio de un derecho implica el deber de otros de respetarlo y viceversa. Esta correlación es fundamental, voy a recalcar determinadas palabras, para la convivencia social y la garantía de una vida justa y digna, asegurando que todos los miembros de una sociedad tengan sus libertades protegidas y cumplan con las obligaciones necesarias para el bienestar colectivo. Por ejemplo, el derecho a la educación de parte del Estado, que el Estado tiene que preservar, cuidar y fomentar, implica el deber de asistir a la escuela y esforzarse en estudiar, en aprender. O sea, los derechos y los deberes son la cara de una misma moneda. ¿Y por qué voy a hablar de la salud? Porque el artículo a colación de que hablaba en contra de las vacunas y qué sé yo, hay otro artículo que sale, el artículo que me posteaba Luis, venía de una asociación terraplanista. O sea, de gente que todavía cree que la Tierra es plana. Ok. Bien. En cambio, el que yo les voy a leer es ejemplos de vacunas que protegerían hasta un 30% de la posibilidad de tener Alzheimer. Vacunas que no tienen nada que ver con el Alzheimer. Vacunas que se aplican para el virus sincicial respiratorio y para el herpes zóster. Encontraron que estas personas tenían un 30% menos de posibilidad de tener Alzheimer, que es un problema en Estados Unidos y en el mundo desarrollado y en todos lados, en realidad, acuciante con el aumento de la longevidad. Porque, es decir, pretendemos estar, como siempre hablamos acá, longevos y sanos. ¿Quién hace esto? ¿Quién publica esto? Vamos acá a lo importante. La publica la Universidad de Oxford. O sea, estamos hablando de un centro reconocido de ciencia pura. Entonces, dos lecturas, dos cosas puedo comentar de esto. La primera, recuerden siempre que Internet es una pila de basura, una montaña de basura, en la cual hay escondidas joyas. Esmeraldas, rubíes, la joya que ustedes quieran. Hay que saber discriminar de dónde viene si lo que nos está entrando en nuestro teléfono o nuestra computadora es basura perniciosa, maligna. En este caso, hablar en contra de las vacunas es maligno porque las vacunas están absolutamente, digamos, custodiadas por distintos sistemas de salud público a nivel mundial. Las vacunas son seguras. Ustedes me dirán, ¿no existe la posibilidad remota o en un porcentaje muy pequeño de que tengan
¿Acciones colaterales? Por supuesto que sí. Pero si yo pienso que las acciones colaterales pueden ser un porcentaje mínimo, ínfimo, y veo del otro lado, pongo del otro lado de la balanza, ¿no? Pongo los millones y millones y millones de personas que se salvaron y están vivas y están con nosotros, terminando su vida cuando corresponde y no para morirse de una cosa evitable. Es una herejía no vacunarse. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que yo no estoy respetando es el derecho del otro a la vida. El otro tiene derecho a vivir, a que yo no le transmita una enfermedad que puede ser evitable. ¿Por qué? Porque, y yo no me voy a vacunar porque tengo la posibilidad de un 0,1% de tener tal o cual cosa. Esa es la responsabilidad que nos cabe junto con la protección de la salud. Y esto es así. Es decir, una mamá, papá, que por la razón que sea, yo voy a permitirme decir por ignorancia y por irresponsabilidad, no vacuna a su hijo contra el sarampión. Ustedes saben que el sarampión está aumentando en el mundo por la gente que no se vacuna. Y los niñitos recién nacidos, los bebés, deben esperar unos días para aplicarse la vacuna del sarampión. Y yo tengo un caso tremendo en mi actividad profesional, que siempre lo menciono, donde unas vivían en el mismo edificio, en el mismo piso, departamento A, departamento B, una señora que, me excuso de decir razones, no vacunaba a su hijo contra el sarampión. Evidentemente el niño todavía no había entrado en la edad escolar tampoco, de forma tal que en la escuela, en Argentina y acá también, le van a exigir tener la vacunación completa. Pero esto no era el caso. La vecina de enfrente, embarazada, viene del sanatorio con su bebito recién nacido, con las vacunas que ya correspondían colocarle, ya las habían colocado, pero estaban esperando para colocarle la del sarampión. Por supuesto, con total inocencia, el niño que estaba incubando un sarampión, el niño de 4 o 5 años, contagia a este bebé que finalmente muere de sarampión. Muere de una neumonía complicada del sarampión. Esta señora que no vacunó a su hijo es responsable de la muerte de ese bebé. Por supuesto, no es responsable activa, no es que lo quiso matar. Pero al no cumplir su responsabilidad social, provocó la muerte de otra persona. Es decir, le negó el derecho a la vida a otra persona. Es así de serio. Esto no es chiste. No es un tema que, si vivimos en sociedad, tenemos que aceptar las normas de la sociedad. Si yo no quiero vacunarme, ok, me voy a vivir al medio del bosque y no contagio a nadie si me enfermo. Bueno, está bien, puede decir sobre su vida. Yo no estoy de acuerdo en lo personal, porque creo que la vida es un valor es un don, es un regalo tan hermoso que tenemos, que no querer vivirla me da una pena infinita, pero es mi opinión personal en lo que a mí me corresponde. Pero otro puede tener otra opinión y bueno, está en su, volvemos, está en su derecho, ¿no? De hecho, bueno, no tiene que ver con el tema de hoy, pero vieron que estamos discutiendo la ley de eutanasia, que tiene una serie de ribetes, pero tiene que ver con esto, el de también respetar el derecho de ciertas personas de no terminar en forma ignominiosa, ¿no? Más allá que no vamos a entrar en tema porque no da para, por supuesto, hacer una larga disquisición. Pero voy al hecho de que cuidar nuestra salud personal. Recuerdan que siempre yo hago hincapié en que debemos también pensar, vivimos en una sociedad donde la salud es carísima y es cada vez más cara porque los medios para producirla, la tecnología es cara y sobre todo para nuestros países, que son países donde tenemos que importar la tecnología porque en general, salvo excepciones, no la fabricamos. Una manera de bajar el gasto en salud es cuidar el cuerpo, que más allá de lo personal, ¿no? Es lindo estar sano. Recordemos cuando estamos mal, no estoy hablando de una enfermedad grave, perdón, estoy hablando de una gripe fuerte, un resfrío fuerte que nos tiene mal, que nos duele todo, etcétera, etcétera.
¿Cuánto valoramos la salud? Ni que hablar cuando tenemos una patología seria, ¿no? Así que bueno, mensaje, Roberto, dime, quiero hacerte dos o tres reflexiones. con todo gusto. Venimos de una generación donde todos los años había que irse a vacunar. Sí, Y lo tomábamos, además, en mi caso, había que ir a las 6 de la mañana a hacer cola. sí. Por lo tanto, para tener número había que levantarse a las 4 de la mañana. Ujú. Éramos gurises 7, 8, 9 años y ya lo teníamos asumido, que un día Sí, había que levantarse y había que ir. Y no se discutían las vacunas, porque era tan el desespero que tenía la humanidad de contrarrestar esas enfermedades que todos estábamos, bueno, sí, bueno, ¿dónde hay que vacunarse? Porque sí, era obvio. así, no se discutía aquello, sí, no. Digo, en la medida que el tiempo ha ido pasando, como que todo se pone bajo sospecha, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, ¿qué pasaría si las vacunas no existieran? ¿Cuál sería la realidad de la humanidad hoy sin vacunas? Vamos a decir, bueno, en el planeta se suspenden las vacunaciones de cualquier tipo. Están suspendidas. Sí. ¿Y qué pasaría con la humanidad? ¿Qué hubiese pasado con el COVID si no nos hubiésemos vacunado? Decir, bueno, no hay vacuna. No hay plata para la vacuna, no se fabricó ninguna vacuna, no tenemos ganas de vacunar, así que arreglate como puedas. ¿Y qué hubiésemos hecho? ¿Cuántos podían haber muerto o cuántos estaríamos muertos? Porque además, al principio se pensó que el tema era un problema de la gente mayor, de los ancianos, y después se demostró que la rapidez, si te contagiabas por ser joven, era mucho más letal que en una persona mayor. O sea, tampoco en el rango de edades nadie se escapaba de nada, ¿no? Entonces, yo sé que hay laboratorios que tienen intereses comerciales en esto, por supuesto que sí, porque son los fabricantes de las vacunas, por supuesto que sí. ¿Está? Obviamente. Pero ¿cuál es el interés de quienes están contra las vacunas? Que no logro entenderlo. Bueno, yo creo, Jorge, que nos hemos deslizado. Por eso decía que el tema de los deberes, no se habla de deberes, no se habla de deberes. Vos hablas con la gente no tiene conciencia de que tiene que cumplir con ciertas cosas cuando vive en sociedad. Porque, ¿qué pasaría si no nos hubiéramos vacunado? Mira, no recuerdo la cifra exacta, pero si no me equivoco, pero lo puedo corregir en la próxima columna, creo que se hablaba de algo así como 30 millones de personas que hubieran muerto por COVID, que se salvaron por la vacuna. 30 millones de personas es la población, es casi 10 veces la población de Uruguay entera. Ujú. O sea, son cifras tremendas. Es decir, no hay con qué darle, pero convengamos también que las redes han fomentado todas estas teorías conspirativas, ¿no? Que encuentran terreno fértil en la gente, en mucha gente, digamos, no pongamos a todos en la misma bolsa, porque es más fácil no cumplir. La perra se volvió loca. No cumplir. Ella quiere participar. Lo que pasa es que la Sí, perra no está de acuerdo contigo, me parece, por eso ladra tanto. no, es lo que pasa. Acabo de ver un señor en moto que seguramente anda viendo los medidores de ocio, no sé qué cosa. Seguro, seguro. Les agarra un ataque de locura. Bueno, por un lado las teorías conspirativas y por otro lado, reitero, miremos de dónde sacamos la información, porque es fundamental de dónde sale la información, porque no confíen en Internet a ciegas. O sea, Internet es una herramienta maravillosa bien usada, maravillosa, nos permite esto, por ejemplo, es maravilloso, pero bien usada. Pero tengamos cuidado de dónde viene la información. Y voy a hacer un pequeño aviso parroquial. Voy a mandar un enorme saludo a una nueva oyente que tenemos a partir de hoy, que es la señora Miriam Dinardi, de la Junta Departamental, con quien ayer, oye, hablaste de la Junta Departamental, yo ayer estuve con una entrevista con un edil, el edil de León, por temas del barrio, de la comisión, y la señora, tuvimos una muy amable charla, y la señora me pidió que le mandara el link que le mandé esta mañana para ver la columna. Muy bien. Y la semana que viene vamos a hablar de
fibromialgia. Ya voy dando el título Mirá. Pues veremos el título, que es una enfermedad de la cual hablamos ayer con Miriam. Y le dije, bueno, la próxima columna la vamos a dedicar a hablar de fibromialgia. Muy bien. Pero mientras tanto, recuerden, seamos conscientes de que vivir en sociedad implica, por supuesto, ejercer nuestros derechos, pero cumpliendo nuestras obligaciones. Y nuestras obligaciones, deberes, obligaciones. Muy bien. Roberto, gracias. Interesante el aporte como siempre. Buena semana para ti.